Filosofía desatada. ¿Qué tienen en común el capitalismo moderno y una antigua ética religiosa? Más de lo que crees. De hecho, nuestra obsesión contemporánea con la productividad, el éxito y la eficiencia podría tener raíces espirituales que nacieron hace siglos. En este video, exploraremos cómo el sociólogo Max Weber hizo una conexión revolucionaria. El capitalismo moderno no surgió por casualidad, sino que fue moldeado por valores religiosos profundamente arraigados, como la austeridad, el trabajo duro y la acumulación de riqueza. Podría ser que estos principios, nacidos de la ética protestante, sigan guiando nuestras vidas en el siglo XXI, incluso cuando muchos ya no se consideran religiosos. En Filosofía desatada, hemos investigado a fondo esta fascinante relación, buceando entre documentos históricos, análisis sociológicos y las ideas que transformaron nuestra manera de entender el mundo. Este video no solo resume la tesis de Weber, sino que te llevará a reflexionar sobre cómo estos antiguos valores todavía influyen en nuestras decisiones diarias, desde el trabajo hasta el consumo. Si estás listo para descubrir cómo la religión dio forma al mundo moderno y cómo estas raíces afectan todavía nuestra forma de vivir, acompáñame en este viaje. Y si disfrutas explorando ideas que transforman nuestra manera de pensar, considera suscribirte al canal. Aquí, las preguntas nunca se agotan y las respuestas siempre nos sorprenden. Max Weber fue más que un sociólogo. Fue un visionario que tuvo el valor de mirar más allá de lo evidente y descubrir lo que otros ni siquiera sospechaban: que detrás de nuestras estructuras económicas más complejas late un corazón ético y cultural. Nacido en Alemania en 1864, Weber vivió en una época de profundas transformaciones. Mientras el mundo se industrializaba y los sistemas económicos se consolidaban, él se preguntaba no solo cómo funcionaban las sociedades, sino por qué lo hacían de esa manera. Para Weber, la economía no era solo una cuestión de números, sino un reflejo de valores, creencias y costumbres profundamente arraigados. En su obra más conocida, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, propuso una idea revolucionaria: que el capitalismo moderno no surgió por un simple avance tecnológico o por la acumulación de capital, sino porque ciertas creencias religiosas crearon las condiciones ideales para que floreciera. Este pensamiento fue radical porque vinculaba dos mundos que tradicionalmente se habían considerado separados: la religión y la economía. Weber no era un pensador abstracto que escribía desde una torre de marfil. Su análisis estaba profundamente arraigado en hechos históricos. Por ejemplo, estudió cómo el protestantismo, particularmente en su rama calvinista, promovía una ética de vida basada en el trabajo duro, la disciplina y la austeridad. Estas virtudes, lejos de ser casualidades, tenían un propósito religioso: demostrar la gracia divina. En un contexto donde la salvación no podía ganarse mediante obras ni sacramentos, la acumulación de riqueza y el éxito en el trabajo se interpretaron como señales de bendición divina. De esta manera, valores espirituales se transformaron en motores económicos. Para ilustrarlo, basta con mirar a la Europa del siglo XVII. Mientras las regiones católicas, como España e Italia, mantenían una economía más tradicional, las regiones protestantes del norte, como Inglaterra, los Países Bajos y ciertas zonas de Alemania, experimentaron un auge económico sin precedentes. Weber observó que esto no era una coincidencia, sino una consecuencia directa de los valores inculcados por su fe. Este vínculo entre religión y economía, sin embargo, no se detiene en el pasado. Hoy, en pleno siglo XXI, seguimos siendo herederos de esa lógica. Piense en la cultura empresarial moderna, la obsesión por maximizar el tiempo, por medir la productividad en cada minuto, por alcanzar el éxito personal a través del trabajo duro. Aunque muchas de estas prácticas parecen completamente seculares, llevan el eco de aquella ética protestante que Weber describió. En este video exploraremos cómo estas ideas no solo dieron forma al capitalismo, sino que definieron gran parte de nuestra mentalidad actual. Descubrirá cómo conceptos tan cotidianos como el horario laboral, los objetivos de productividad o incluso la idea de éxito personal tienen raíces que se remontan siglos atrás.
Max Weber nos ofrece un mapa para entender cómo llegamos hasta aquí, y lo que es más importante, nos invita a reflexionar sobre si esas creencias todavía nos sirven o si deberíamos buscar alternativas. Weber, con su visión profunda y su capacidad para conectar lo invisible con lo tangible, nos dejó una obra que, aunque fue escrita hace más de un siglo, sigue siendo más relevante que nunca. Mientras avanzamos en este documental, veremos cómo sus ideas no solo explican el pasado, sino que también arrojan luz sobre nuestro presente. En el corazón de la ética protestante que Max Weber describió late un principio fundamental: la austeridad como virtud. Para entenderlo, debemos retroceder en el tiempo y explorar cómo ciertas creencias religiosas moldearon no solo la forma en que las personas vivían su fe, sino también cómo organizaban su vida económica y social. En el protestantismo, especialmente en su rama calvinista, la relación entre el individuo y Dios se transformó profundamente, y con ello también lo hizo la manera en que las personas percibían el trabajo, el dinero y la vida cotidiana. El calvinismo, una de las corrientes más influyentes del protestantismo, introdujo un concepto central: la predestinación. Según esta doctrina, la salvación no dependía de las acciones humanas, sino que ya estaba decidida por Dios. Esto generaba una inquietud existencial en los creyentes, quienes buscaban señales en su vida que pudieran indicarles si estaban entre los elegidos. Y aquí entra en juego el trabajo, la labor cotidiana, realizada con diligencia, disciplina y un alto sentido de responsabilidad, comenzó a interpretarse como una forma de demostrar la gracia divina. El éxito en el trabajo, la acumulación de riqueza y la vida austera eran vistos como pruebas tangibles de estar en el camino correcto. Esta mentalidad tuvo un impacto profundo en las sociedades protestantes de Europa. Piense, por ejemplo, en los Países Bajos del siglo XVII, donde el calvinismo era dominante. En aquella época, los neerlandeses vivían una explosión económica sin precedentes, conocida como la Edad de Oro. Su industria, comercio y navegación florecieron, pero no por un deseo de ostentación o derroche, sino precisamente por lo contrario. Las familias calvinistas acumulaban riqueza, pero evitaban mostrarla abiertamente. En lugar de construir palacios extravagantes, invertían en negocios, infraestructura y desarrollo económico. La riqueza no era para disfrutar, sino para reinvertir y trabajar aún más. Esta conexión entre austeridad y virtud también se manifestó en las prácticas cotidianas. Las comunidades protestantes rechazaban el lujo, considerando que la ostentación era un pecado que desviaba a las personas de su propósito espiritual. Este rechazo al derroche contrastaba con las sociedades católicas de la misma época, donde la nobleza y el clero no dudaban en mostrar su riqueza a través de elaboradas construcciones, ropajes y banquetes. Mientras tanto, en las regiones protestantes, la modestia en la apariencia y el estilo de vida se convertía en un signo de rectitud moral. Pero no nos equivoquemos, esta austeridad no significaba pobreza. Todo lo contrario. Las personas trabajaban más duro que nunca, ahorraban y acumulaban capital, pero lo hacían con un propósito más allá del materialismo. Era una ética que valorizaba el esfuerzo constante, que repudiaba el ocio y que consideraba que cada minuto perdido era una oportunidad desperdiciada de servir a Dios a través del trabajo. Este ideal de austeridad, trabajo duro y ahorro no se quedó en Europa. Cuando los puritanos, una rama del protestantismo inglés, emigraron a América del Norte, llevaron consigo estas creencias. Allí, en el Nuevo Mundo, estas ideas echaron raíces profundas y se convirtieron en el cimiento del espíritu emprendedor estadounidense, donde el esfuerzo individual y la acumulación de riqueza son aún hoy valores fundamentales. Es fascinante pensar cómo estos valores, nacidos de una búsqueda espiritual, han trascendido los siglos. Incluso en nuestra era secular, muchos de estos principios siguen presentes. La idea de que el trabajo duro es una virtud en sí misma, de que el éxito es el resultado del mérito individual y de que el ahorro es una práctica noble son conceptos que resuenan en nuestra sociedad contemporánea. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a pensar en su origen y en cómo estas creencias, que Weber identificó con tanta precisión, siguen guiando nuestras vidas.
A medida que avancemos en este documental, seguiremos explorando cómo estas virtudes protestantes no solo definieron una época, sino que transformaron la economía global y nuestras propias ideas sobre lo que significa vivir una vida productiva y significativa. Durante siglos, las religiones han moldeado la manera en que las sociedades perciben la riqueza y el dinero. En el mundo cristiano medieval, dominado por la Iglesia Católica, la acumulación de bienes materiales se veía con desconfianza. El dinero, en exceso, era considerado una tentación peligrosa que podía desviar a las personas del camino hacia la salvación. De hecho, el ideal católico medieval exaltaba el voto de pobreza, como lo vemos en órdenes religiosas como los franciscanos, cuyos miembros renunciaban a toda posesión para dedicarse plenamente a la vida espiritual. La riqueza, en este contexto, no era un signo de bendición, sino un riesgo moral. El protestantismo, sin embargo, rompió con esta visión tradicional. Especialmente en su rama calvinista, introdujo un giro radical en la relación entre religión y riqueza. Como vimos anteriormente, el calvinismo enseñaba la doctrina de la predestinación, la idea de que el destino eterno de cada persona, ya sea la salvación o la condenación, estaba decidido de antemano por Dios. Este concepto, lejos de generar pasividad, impulsó a los creyentes a buscar señales visibles de que pertenecían al grupo de los elegidos. La prosperidad económica, el éxito en los negocios y la capacidad de acumular riqueza comenzaron a interpretarse como indicios de la gracia divina. En otras palabras, la riqueza dejó de ser un peligro espiritual para convertirse en una evidencia de favor divino. Esta idea generó un cambio profundo en las actitudes hacia el trabajo y el dinero. Para los calvinistas, no era suficiente trabajar duro. También era necesario demostrar un comportamiento austero, responsable y disciplinado. La riqueza no debía usarse para el lujo o la ostentación, sino para reinvertir en la comunidad, los negocios y, en última instancia, en el propósito divino. En este sentido, la riqueza no solo era aceptable, sino que se convirtió en una especie de contrato divino, un pacto implícito entre el individuo y Dios en el que la prosperidad terrenal reflejaba la aprobación celestial. Este contraste entre la ética protestante y la católica es especialmente evidente cuando comparamos sociedades de la época. En la Europa católica, el comercio y la acumulación de riqueza estaban regulados por una visión moral que limitaba el lucro. La práctica de la usura, por ejemplo, era condenada por la Iglesia, lo que dificultaba el desarrollo de sistemas financieros avanzados. Por el contrario, en las regiones protestantes, la acumulación de riqueza y el préstamo con interés se integraron en la vida cotidiana, impulsando el desarrollo económico y financiero. Un ejemplo claro de esta diferencia se encuentra en la obra de Benjamin Franklin, un hombre profundamente influido por la ética protestante, aunque en un contexto posterior. Franklin popularizó frases como "el tiempo es dinero", encapsulando perfectamente la idea de que el éxito económico no era solo deseable, sino una obligación moral. En su visión, y en la de muchos de su tiempo, el trabajo duro y la acumulación de riqueza no eran un fin en sí mismos, sino una forma de honrar a Dios y servir a la sociedad. Sin embargo, esta mentalidad también tuvo un costo. Al vincular la riqueza con la virtud, se creó una lógica que equiparaba la pobreza con el fracaso moral. Esto contrastaba con la visión católica, donde los pobres eran vistos como depositarios de la gracia divina, dignos de cuidado y compasión. En el mundo protestante, la pobreza comenzó a interpretarse como un signo de falta de esfuerzo, disciplina o, incluso, de favor divino. Este cambio de perspectiva influyó profundamente en las políticas económicas y sociales, sentando las bases de un capitalismo que celebra la meritocracia y minimiza las desigualdades estructurales. Este contrato divino, como lo llamamos aquí, no solo transformó las sociedades protestantes del siglo XVII, sino que dejó un legado que persiste hasta hoy. La idea de que la prosperidad es una recompensa por el trabajo duro sigue siendo un pilar fundamental de muchas culturas contemporáneas, especialmente en el mundo occidental. Pero también nos invita a reflexionar. ¿Hasta qué punto estas creencias, nacidas de un contexto religioso,
han moldeado nuestras ideas sobre éxito, responsabilidad y justicia? En las próximas secciones, profundizaremos aún más en cómo este espíritu capitalista no solo dio forma a una época, sino que también dejó marcas indelebles en nuestra sociedad actual. El concepto de racionalización es una de las ideas centrales en el pensamiento de Max Weber, y para comprenderlo debemos detenernos en algo tan cotidiano como esencial: el tiempo. Para Weber, el tiempo no es solo una medida abstracta, sino un recurso concreto que, bajo el capitalismo moderno, se convierte en el eje central de toda actividad económica. Este cambio en la percepción del tiempo no fue casual, sino el resultado de un proceso histórico y cultural que transformó la manera en que las sociedades organizaban su vida. En las economías tradicionales, el tiempo solía estar vinculado a los ciclos naturales. Las estaciones dictaban cuándo sembrar y cosechar, y las horas del día marcaban el inicio y el final de las actividades. Sin embargo, con la llegada del capitalismo y la influencia de la ética protestante, esta relación orgánica con el tiempo fue reemplazada por una visión más estructurada y racional. El tiempo dejó de ser simplemente un marco para la vida y se convirtió en un recurso que debía ser gestionado, optimizado y, en última instancia, explotado. El reloj, en este contexto, se erigió como el símbolo perfecto de esta transformación. En las sociedades protestantes del norte de Europa, el reloj no solo marcaba las horas, era un recordatorio constante de que cada minuto contaba. Esta idea, profundamente arraigada en la ética del trabajo, impulsó una obsesión por la eficiencia que moldeó las prácticas laborales y económicas de la época. Los horarios laborales estrictos, las jornadas reguladas y la disciplina en el uso del tiempo no surgieron simplemente como una necesidad industrial, sino como una expresión de valores que vinculaban el tiempo con el deber y la productividad. La revolución industrial amplificó esta lógica. Las fábricas, con sus máquinas funcionando a un ritmo constante, requerían que los trabajadores ajustaran sus vidas al reloj en lugar de a los ritmos naturales. Por primera vez en la historia, la productividad se medía no solo en términos de resultados, sino también en función del tiempo empleado para lograrlos. Esta racionalización del tiempo transformó la economía en una máquina eficiente, pero también introdujo nuevas tensiones en la vida cotidiana. El reloj, que inicialmente simbolizaba progreso, se convirtió en un instrumento de control y presión. Un ejemplo emblemático de esta transformación se encuentra en la obra de Frederick Taylor, el padre de la gestión científica. A principios del siglo XX, Taylor desarrolló métodos para medir y optimizar cada movimiento de los trabajadores en las fábricas. Su objetivo era simple: maximizar la producción en el menor tiempo posible. Aunque Taylor era estadounidense, sus ideas se nutrieron del espíritu capitalista que Weber describió. Una obsesión por la racionalidad y la eficiencia, donde cada segundo debía ser justificado. Pero la racionalización del tiempo no solo afectó a las fábricas, también transformó otras áreas de la vida. Pensemos, por ejemplo, en los ferrocarriles, que requerían horarios precisos para coordinar los trenes, o en el comercio, donde la puntualidad se convirtió en una virtud empresarial. Incluso en la vida doméstica, el reloj comenzó a influir en la organización del día a día, estableciendo horarios para comer, dormir y trabajar. Lo interesante es que esta visión racional del tiempo, que Weber identificó como un motor del capitalismo moderno, sigue siendo una fuerza dominante en nuestras vidas. Hoy, vivimos en un mundo donde el tiempo es dinero, donde los segundos se cuentan y donde la productividad se mide en función de nuestra capacidad para hacer más en menos tiempo. Desde las aplicaciones que optimizan nuestras tareas diarias hasta los sistemas de gestión en las empresas, la racionalización del tiempo sigue siendo el eje central de nuestra economía. Sin embargo, esta obsesión también tiene un costo. La presión constante por ser eficientes puede llevar a un desgaste emocional y físico, lo que plantea una pregunta importante. ¿Hemos llevado la racionalización del tiempo demasiado lejos? En este documental, reflexionaremos sobre cómo este legado, que comenzó como una virtud ética, se ha convertido en una carga que muchas veces nos aleja de lo esencial. A medida que avancemos, veremos cómo este proceso de racionalización
que Weber describió con tanta precisión, sigue dando forma no solo a nuestras economías, sino también a nuestras vidas. Estados Unidos, con su vasto territorio y su espíritu pionero, se convirtió en el terreno fértil donde el espíritu del capitalismo encontró su máxima expresión. Cuando los colonos puritanos llegaron al Nuevo Mundo en el siglo XVII, no solo trajeron consigo herramientas y provisiones, también llevaron una cosmovisión profundamente influenciada por la ética protestante. En este laboratorio social y económico, las ideas de trabajo duro, ahorro y disciplina no solo se adaptaron al contexto, sino que se amplificaron hasta convertirse en pilares de lo que hoy conocemos como el sueño americano. Los puritanos, descendientes de las mismas corrientes calvinistas que Max Weber analizó, vieron en América una tierra prometida donde podían practicar libremente su fe. Pero esta fe no era simplemente un conjunto de creencias abstractas, era una forma de vida. Para ellos, el trabajo era un deber sagrado, una forma de glorificar a Dios y demostrar su favor divino. Este principio convirtió el esfuerzo constante y la productividad en virtudes centrales. Así, mientras cultivaban la tierra y construían sus comunidades, también sentaron las bases de una economía que privilegiaba la acción y la autosuficiencia. A medida que las colonias se expandieron y prosperaron, esta ética se integró profundamente en la cultura estadounidense. Uno de los máximos exponentes de este espíritu fue Benjamin Franklin. Aunque no era puritano, Franklin absorbió y popularizó muchos de estos valores en su obra y en su vida. Su famosa frase "el tiempo es dinero" encapsula perfectamente la lógica del espíritu capitalista. Franklin veía el tiempo como un recurso finito que debía ser utilizado con sabiduría y propósito. En su autobiografía, aconsejaba levantarse temprano, trabajar arduamente y evitar el ocio innecesario, valores que resonaron profundamente en una nación en construcción. La influencia de estas ideas no se limitó a individuos como Franklin. También se tradujo en estructuras económicas e instituciones. Por ejemplo, el auge del emprendimiento en Estados Unidos, desde los pequeños talleres artesanales hasta las grandes industrias, reflejó este espíritu de autosuficiencia y esfuerzo individual. La idea de que cualquier persona, independientemente de su origen, podía alcanzar el éxito a través del trabajo duro se convirtió en un mito nacional. Este mito, conocido como el sueño americano, no solo motivó a generaciones de estadounidenses, sino que atrajo a millones de inmigrantes que buscaban una oportunidad para prosperar en esta tierra de promesas. Sin embargo, el espíritu capitalista en Estados Unidos no solo impulsó la economía, también transformó su cultura. La competencia, la innovación y la búsqueda constante de mejora se convirtieron en valores fundamentales. En las ciudades industriales del siglo XIX, las fábricas operaban siguiendo los principios de la racionalización que Weber describió, maximizando la productividad a través de horarios estrictos y métodos eficientes. Pero estos mismos principios también se reflejaron en la vida cotidiana. Desde los horarios escolares hasta la organización de las comunidades, todo estaba diseñado para optimizar el tiempo y los recursos. Es interesante notar cómo esta ética del trabajo ha evolucionado con el tiempo, pero también cómo ha persistido. Hoy, en pleno siglo XXI, conceptos como el emprendimiento, la meritocracia y la innovación tecnológica son herederos directos de este legado. Silicon Valley, por ejemplo, no es solo un centro tecnológico, es una encarnación moderna de esta mentalidad. Allí, los fundadores de empresas trabajan largas horas, impulsados por la creencia de que su esfuerzo constante llevará al éxito, un eco claro del espíritu capitalista que los puritanos trajeron a estas tierras. Pero esta visión también tiene su lado oscuro. La obsesión por el éxito individual y la acumulación de riqueza ha llevado a una sociedad altamente competitiva, donde el valor de las personas a menudo se mide en función de sus logros económicos. Al mismo tiempo, ha generado desigualdades que ponen en tela de juicio si este sistema realmente cumple con la promesa del sueño americano para todos. En Estados Unidos, el espíritu del capitalismo no es simplemente una teoría sociológica, es una realidad palpable que ha moldeado cada rincón de su historia. Este laboratorio del espíritu capitalista, como lo llamó Weber,
no solo ha influido en su economía y su cultura, sino que ha exportado estos valores al resto del mundo. En las próximas secciones, exploraremos cómo este legado ha trascendido fronteras y cómo sigue moldeando nuestras vidas, desde la manera en que trabajamos hasta cómo definimos el éxito. El capitalismo, más allá de ser un sistema económico, ha sido durante siglos un reflejo de valores éticos y morales profundamente arraigados. Max Weber, al analizar el surgimiento del capitalismo moderno, subrayó cómo ciertos principios morales, muchos de ellos heredados del protestantismo, moldearon no solo la forma en que se producía y distribuía la riqueza, sino también cómo las personas concebían su relación con el dinero, el trabajo y la sociedad. Uno de los valores centrales en esta ética fue el rechazo al despilfarro. En las sociedades protestantes del siglo XIX, el derroche no solo era mal visto, era considerado inmoral. La riqueza, cuando se acumulaba, no debía usarse para el lujo personal, sino para reinvertirse en actividades productivas que generaran más riqueza. Este principio encontró su máxima expresión en empresarios como Andrew Carnegie, quien, a pesar de amasar una de las mayores fortunas de su tiempo, defendía la idea de que el dinero era un fideicomiso que debía utilizarse para el bien de la comunidad. En su famoso ensayo El Evangelio de la Riqueza, Carnegie argumentaba que los ricos tenían la responsabilidad moral de devolver su fortuna a la sociedad a través de obras filantrópicas, una idea que resonaba con la ética protestante de servicio y utilidad. Este enfoque contrastaba con otras épocas y culturas donde la riqueza a menudo se usaba para ostentar poder y estatus. Mientras que en las cortes europeas de siglos anteriores los nobles construían palacios y patrocinaban extravagantes banquetes, los empresarios protestantes del siglo XIX invertían en fábricas, infraestructuras y sistemas educativos. Esta racionalidad económica, guiada por principios éticos, no solo fomentó el desarrollo económico, sino que también consolidó una visión del capitalismo como un sistema moralmente superior, donde el éxito no era solo una cuestión de habilidad, sino también de virtud. El ahorro fue otro pilar fundamental. En una época en la que el crédito no estaba tan desarrollado como hoy, la acumulación de capital dependía directamente de la capacidad de las personas para ahorrar y reinvertir. Este hábito no solo se veía como una práctica financiera sensata, sino como un acto moral. Ahorrar significaba vivir dentro de los propios medios, resistir las tentaciones del consumo excesivo y planificar para el futuro, valores que resonaban profundamente en las comunidades protestantes. Hoy, aunque las prácticas económicas han cambiado significativamente, muchos de estos valores persisten, aunque a menudo en formas transformadas. Tomemos como ejemplo a las empresas tecnológicas contemporáneas. En Silicon Valley, se celebra el concepto de frugalidad innovadora. La idea de hacer más con menos, optimizando recursos y minimizando el desperdicio. Aunque no siempre se articula en términos morales, esta práctica tiene raíces en el mismo rechazo al despilfarro que Weber identificó en los empresarios protestantes. Al mismo tiempo, las narrativas actuales sobre el emprendimiento y el éxito económico todavía están impregnadas de una ética que premia el esfuerzo individual, la disciplina y la visión a largo plazo. Empresas como Amazon, por ejemplo, han construido su éxito sobre la base de la reinversión constante de sus beneficios en lugar de maximizar las ganancias a corto plazo. Este enfoque, aunque profundamente pragmático, también refleja una mentalidad que valora el ahorro y la planificación, principios que tienen ecos claros de la ética capitalista original. Sin embargo, no todo es continuidad. En el capitalismo contemporáneo, el consumismo ha ganado un peso significativo, en ocasiones eclipsando los valores de ahorro y moderación que caracterizaban las primeras etapas del sistema. En lugar de acumular capital para reinvertir, se fomenta gastar para mantener el ciclo económico en marcha. Este cambio plantea preguntas importantes sobre cómo los valores originales del capitalismo se han transformado y hasta qué punto hemos perdido de vista las raíces éticas del sistema. Reflexionar sobre estos cambios nos invita a reconsiderar la relación entre moralidad y economía en el presente. ¿Es posible recuperar una visión del capitalismo que combine eficiencia económica con principios éticos sólidos? ¿O estamos condenados a un sistema donde los números, y no los valores,
¿Dictan nuestras decisiones? En las siguientes secciones, exploraremos cómo esta tensión entre moralidad y pragmatismo sigue moldeando nuestra forma de entender y vivir el capitalismo en el mundo moderno. A medida que la racionalización y el espíritu capitalista avanzaron, algo fundamental comenzó a cambiar en nuestra visión del mundo. Max Weber lo llamó el desencantamiento del mundo, un proceso en el que las antiguas conexiones espirituales que una vez impregnaron cada aspecto de la vida comenzaron a desvanecerse. En lugar de ver el universo como un lugar lleno de misterio y significado trascendental, la racionalidad económica y científica lo transformaron en un sistema mecánico, gobernado por leyes que podían ser comprendidas, explotadas y, sobre todo, optimizadas. El desencantamiento no fue un cambio repentino, sino un proceso gradual. Al principio, como vimos en las secciones anteriores, la ética protestante le dio al capitalismo una dimensión espiritual. El trabajo duro, el ahorro y la acumulación de riqueza eran maneras de glorificar a Dios. Pero a medida que el capitalismo se expandió y evolucionó, estas raíces religiosas comenzaron a desvanecerse. Los principios éticos que lo sustentaban se convirtieron en simples herramientas para maximizar la eficiencia y los beneficios. El sistema, que inicialmente se justificaba en términos morales, se transformó en un mecanismo puramente materialista. Este desencantamiento tuvo profundas implicaciones. Uno de los cambios más evidentes fue la separación de la economía y la espiritualidad. Mientras que en las sociedades tradicionales el dinero y el comercio estaban imbricados en un marco ético y religioso, en el capitalismo moderno, estas actividades se convirtieron en fines en sí mismos. El éxito dejó de medirse en términos de virtud moral o propósito divino y pasó a depender exclusivamente de métricas materiales, ingresos, beneficios y acumulación de bienes. Un claro ejemplo de este proceso se puede ver en la transición de las pequeñas comunidades comerciales a las grandes corporaciones industriales del siglo XIX. En las primeras, las transacciones económicas a menudo estaban impregnadas de relaciones personales y valores compartidos. Sin embargo, las grandes fábricas y empresas que surgieron con la revolución industrial operaban bajo una lógica completamente diferente, donde la eficiencia y el beneficio eran las únicas prioridades. Las decisiones ya no se tomaban en función de principios éticos, sino de cálculos racionales diseñados para maximizar resultados. Esta transformación también tuvo un impacto cultural. La creciente obsesión por el consumo y el progreso material reemplazó muchas de las antiguas aspiraciones espirituales. En lugar de buscar un sentido de propósito más allá de lo material, las personas comenzaron a medir su éxito y felicidad en términos de posesiones y logros tangibles. La publicidad, que emergió como una fuerza poderosa en el siglo XX, reforzó esta mentalidad, presentando el consumo no solo como una necesidad, sino como un camino hacia la realización personal. Sin embargo, este desencantamiento no fue solo una pérdida. También permitió avances significativos. La racionalización trajo consigo una mayor eficiencia, el desarrollo de tecnologías revolucionarias y una expansión económica sin precedentes. Pero estas ganancias materiales vinieron acompañadas de un vacío espiritual que muchas personas todavía sienten hoy. En un mundo desencantado, donde todo parece reducible a números y fórmulas, surge la pregunta: ¿qué lugar queda para el significado, la comunidad y la conexión con algo más grande que nosotros mismos? Hoy, en pleno siglo XXI, los ecos de este desencantamiento siguen resonando. Vivimos en una sociedad profundamente materialista, donde la lógica del consumo ha permeado casi todos los aspectos de nuestras vidas. Las relaciones humanas, el tiempo libre e incluso nuestra identidad personal a menudo se ven moldeados por la economía de mercado. Sin embargo, también estamos viendo un resurgimiento de preguntas sobre el propósito y el significado, una búsqueda por reencantar el mundo en medio de un sistema que parece haberlo reducido todo a lo material. El desencantamiento del mundo, como lo describió Weber, no es solo una historia sobre el pasado. Es una narrativa que sigue viva en nuestra realidad actual, un recordatorio de cómo el capitalismo, al separarse de sus raíces éticas, ha creado un sistema altamente eficiente, pero también profundamente alienante.
En las próximas secciones, exploraremos si este proceso es irreversible o si es posible recuperar algo del espíritu que una vez conectó la economía con la trascendencia. Hoy, en pleno siglo XXI, nos enfrentamos a una pregunta crucial. ¿Siguen vivas las raíces éticas del capitalismo que Max Weber describió hace más de un siglo? A simple vista, podría parecer que los valores protestantes que dieron origen al sistema capitalista moderno se han desvanecido, reemplazados por una lógica puramente materialista y tecnológica. Sin embargo, si observamos con atención, podemos encontrar rastros claros de esas antiguas raíces en nuestra obsesión contemporánea con la productividad, el éxito individual y la acumulación de bienes. El trabajo duro, una de las virtudes centrales de la ética protestante, sigue siendo un valor profundamente arraigado en muchas culturas. Hoy, lo vemos en frases como el que madruga, Dios lo ayuda o en la glorificación del esfuerzo constante en el ámbito laboral. La figura del self-made man, esa persona que logra el éxito por su propio mérito y disciplina, es una de las narrativas más poderosas de nuestra época. Esta idea, que impulsa a millones de personas a esforzarse sin descanso, tiene sus raíces en la mentalidad protestante que Weber describió. La creencia de que el trabajo no solo es un medio para ganarse la vida, sino una forma de demostrar valor personal y trascendencia. Sin embargo, estas raíces han evolucionado para adaptarse a un mundo radicalmente distinto. En lugar de estar vinculadas a un propósito religioso, las virtudes del esfuerzo y la productividad han sido absorbidas por una lógica secular, donde el éxito se mide en términos de logros materiales y reconocimiento social. Tomemos como ejemplo la cultura empresarial moderna. En Silicon Valley, se celebra a los emprendedores que trabajan jornadas interminables, durmiendo en sus oficinas y sacrificando todo por el éxito. Aunque estas prácticas ya no se justifican en términos de favor divino, el trasfondo es sorprendentemente similar. El trabajo como una misión personal, casi sagrada. La obsesión por la productividad, otro eco de la ética protestante, también está presente en nuestras vidas cotidianas. Aplicaciones que miden cada minuto de nuestro tiempo, técnicas para optimizar tareas y la constante búsqueda de hacer más con menos reflejan una mentalidad profundamente arraigada en la racionalización del tiempo que Weber vinculó al capitalismo. Incluso fuera del trabajo, esta lógica permea nuestras actividades personales, desde el ejercicio físico hasta la organización del hogar, convirtiendo cada aspecto de la vida en un proyecto que debe ser gestionado eficientemente. Sin embargo, esta continuidad no está exenta de tensiones. La ética protestante original promovía una vida austera y frugal, donde la acumulación de riqueza debía ser reinvertida en la comunidad y no utilizada para el lujo personal. Hoy, esa moderación ha sido reemplazada por una cultura de consumo que parece contradecir los principios originales. Mientras que el capitalismo temprano estaba impulsado por el ahorro y la inversión, el capitalismo contemporáneo se basa en el gasto constante y la creación de necesidades, muchas de ellas artificiales. A pesar de estas transformaciones, las raíces éticas del capitalismo no han desaparecido por completo. Siguen vivas en la meritocracia, en la idea de que el esfuerzo individual merece ser recompensado, y en la convicción de que el trabajo duro es una virtud en sí misma. Pero estas ideas también están siendo cuestionadas en un mundo donde las desigualdades económicas y sociales se han vuelto cada vez más evidentes. La promesa de que cualquiera puede triunfar con suficiente esfuerzo se enfrenta al hecho de que, para muchos, las oportunidades no son iguales. Entonces, ¿siguen vivas las raíces éticas del capitalismo? La respuesta es compleja. Aunque los valores originales han evolucionado y, en algunos casos, se han distorsionado, su influencia persiste en la manera en que organizamos nuestras vidas, nuestras economías y nuestras expectativas. Pero esta persistencia plantea una pregunta aún más profunda. ¿Estas raíces éticas, tal como se manifiestan hoy, siguen sirviendo al bienestar de la humanidad o necesitamos una nueva visión que las trascienda? A medida que avancemos, exploraremos cómo estas tensiones entre el pasado y el presente nos invitan a reimaginar el espíritu del capitalismo para el futuro. En el siglo XXI, la productividad se ha convertido en un evangelio moderno,
una suerte de religión secular que domina nuestras vidas y nuestras sociedades. Aunque muchas de sus raíces se remontan a la ética protestante que Max Weber analizó, su forma actual ha evolucionado hasta convertirse en un fenómeno global, impulsado por la tecnología, la economía digital y una cultura que valora el hacer por encima del ser. En este nuevo evangelio, la productividad no es simplemente un medio para alcanzar objetivos, es un fin en sí mismo. Vivimos en un mundo donde ser productivo es equivalente a ser valioso, donde nuestro tiempo se mide en resultados y donde cada minuto parece necesitar una justificación. Esta mentalidad, que en su origen estaba vinculada a la fe y al propósito espiritual, se ha secularizado y ahora permea todos los aspectos de nuestra existencia, desde el trabajo hasta el ocio. Uno de los ejemplos más claros de esta obsesión se encuentra en la cultura de las startups y las empresas tecnológicas. En lugares como Silicon Valley, la productividad se eleva a un nivel casi místico. Los fundadores de empresas trabajan jornadas interminables, duermen en sofás de oficina y sacrifican su vida personal en nombre de la innovación. Frases como "muévete rápido y rompe cosas", popularizada por Mark Zuckerberg, o la idea de trabajar hasta el agotamiento para hacer del mundo un lugar mejor, reflejan una ética que combina el espíritu emprendedor con una devoción casi religiosa al progreso. Los gurús de la productividad son otro fenómeno que ilustra este nuevo evangelio. Autores como Tim Ferriss, con su famoso libro La semana laboral de 4 horas, o Cal Newport, con su filosofía del trabajo profundo, han construido carreras enteras enseñando a las personas cómo exprimir cada segundo de su día. Estos gurús no solo ofrecen consejos prácticos, promueven una visión de la vida en la que la eficiencia es la máxima virtud y el tiempo libre, a menos que esté cuidadosamente planificado, se considera un desperdicio. La tecnología, por supuesto, juega un papel crucial en este contexto. Aplicaciones, herramientas de gestión del tiempo y plataformas digitales han llevado la productividad a niveles nunca antes vistos. Hoy, es posible medir cada aspecto de nuestra vida, desde los pasos que damos hasta las horas que dedicamos a trabajar, leer o incluso descansar. Esta cuantificación del tiempo y el esfuerzo, que comenzó con la racionalización descrita por Weber, ha alcanzado su máxima expresión en la era digital, donde cada acción puede ser registrada, analizada y optimizada. Sin embargo, esta obsesión tiene un costo. La búsqueda constante de productividad puede llevar al agotamiento, al estrés y, paradójicamente, a una sensación de vacío. Cuando todo se mide en términos de resultados, corremos el riesgo de perder de vista lo que realmente importa: nuestras relaciones, nuestra salud y nuestro sentido de propósito. En este sentido, el nuevo evangelio de la productividad comparte un dilema con el capitalismo temprano. En su afán por maximizar resultados, a menudo sacrifica los valores que dan sentido a la vida. Pensemos, por ejemplo, en cómo el ocio ha cambiado en las últimas décadas. En el pasado, el tiempo libre era visto como un espacio para la contemplación, la creatividad y el descanso. Hoy, incluso el ocio está sometido a la lógica de la productividad. Las vacaciones deben ser útiles, las actividades recreativas deben generar algún tipo de valor, y hasta el ejercicio físico se mide en calorías quemadas o kilómetros recorridos. Este enfoque, aunque eficiente, puede llevar a una vida carente de espontaneidad y conexión humana. La pregunta, entonces, es si este nuevo evangelio de la productividad realmente nos beneficia. Es posible que, al igual que ocurrió con el capitalismo desencantado que Weber describió, hayamos perdido algo esencial en el camino. En nuestra búsqueda por hacer más, por ser más eficientes, ¿estamos olvidando cómo simplemente ser? Mientras reflexionamos sobre estas cuestiones, es importante recordar que la productividad, aunque valiosa, no debería ser el único objetivo de nuestras vidas. Al final, el tiempo que tenemos es limitado, y cómo lo usamos debería reflejar no solo nuestra capacidad de lograr cosas, sino también nuestra habilidad para encontrar significado y conexión. En las próximas secciones, exploraremos cómo podemos reconciliar estas tensiones y si es posible recuperar un equilibrio que honre tanto la eficiencia como la humanidad.
A lo largo de este documental hemos explorado cómo el espíritu del capitalismo, según Max Weber, surgió de una ética que valoraba el trabajo duro, la austeridad y la racionalidad. Sin embargo, no todos han visto este sistema con buenos ojos. Desde sus inicios, el capitalismo ha sido objeto de críticas profundas, tanto desde perspectivas filosóficas como económicas. Estas críticas no solo cuestionan las raíces éticas del sistema, sino también las consecuencias que ha tenido en nuestras vidas y nuestras sociedades. Uno de los críticos más destacados del capitalismo fue Karl Marx. Aunque su enfoque difería radicalmente del de Weber, Marx ofreció un análisis igualmente profundo del sistema. Para Marx, el capitalismo no era un modelo basado en la virtud y la ética, sino en la explotación. En su visión, los trabajadores eran despojados del valor total de su trabajo, ya que los dueños del capital apropiaban las ganancias generadas por la fuerza laboral. Esta alienación, como él la llamó, no solo privaba a los trabajadores de los frutos de su esfuerzo, sino también de su humanidad, reduciéndolos a engranajes de una máquina económica. Marx también cuestionó la idea de que el capitalismo fomente una verdadera libertad. Según él, mientras que el sistema parecía promover la libre elección y la movilidad social, en realidad creaba una dependencia económica que limitaba la autonomía de las personas. A diferencia de la narrativa capitalista que celebra el esfuerzo individual, Marx veía un sistema estructurado para beneficiar a unos pocos a expensas de la mayoría, perpetuando desigualdades y conflictos sociales. Pero las críticas al capitalismo no se detienen en Marx ni en su época. En el siglo XX, autores como Thorstein Veblen analizaron cómo el sistema transformó nuestras prioridades. En su famosa obra La teoría de la clase ociosa, Veblen introdujo el concepto de consumo conspicuo, una práctica en la que las personas adquieren bienes no por necesidad, sino para mostrar estatus y poder. Este fenómeno, según Veblen, no solo distorsionó la economía, sino también nuestra relación con el trabajo y el bienestar. En lugar de perseguir la autosuficiencia o la felicidad, muchos se vieron atrapados en una carrera interminable por impresionar a los demás. En las últimas décadas, las críticas al espíritu del capitalismo se han centrado en el consumismo desenfrenado y su impacto en el planeta. Autores contemporáneos como Naomi Klein han señalado cómo el sistema fomenta la obsolescencia programada y la explotación de recursos naturales, creando una crisis ambiental que amenaza nuestra supervivencia. Bajo esta lógica, la acumulación de riqueza y bienes no solo es insostenible, sino profundamente destructiva. Otro enfoque crítico lo encontramos en el movimiento de decrecimiento, que cuestiona la idea de que el progreso económico se mide únicamente en términos de crecimiento. Este movimiento aboga por una economía que priorice el bienestar humano y la sostenibilidad, en lugar de la producción y el consumo ilimitados. Para sus defensores, el espíritu del capitalismo, tal como lo describió Weber, ha perdido su conexión ética original y se ha convertido en una máquina insaciable que sacrifica todo en nombre del beneficio. Sin embargo, estas críticas no son meros ataques al sistema. También representan intentos de reimaginar cómo vivimos y trabajamos. Algunos sugieren que es posible recuperar ciertas raíces éticas del capitalismo, como la idea de que la riqueza debe servir a un propósito mayor que el lujo o la acumulación personal. Otros, en cambio, abogan por un cambio más radical, imaginando sistemas económicos completamente nuevos que prioricen la equidad, la sostenibilidad y el significado humano. El espíritu del capitalismo, aunque poderoso, no está exento de cuestionamientos. Su capacidad para generar prosperidad es innegable, pero también lo son sus fallas y contradicciones. Estas críticas nos invitan a reflexionar sobre el sistema no solo como una estructura económica, sino como un conjunto de valores que moldean nuestras vidas y nuestras decisiones. A medida que nos acercamos al final de este recorrido, la pregunta no es si el capitalismo ha triunfado, sino si ese triunfo ha venido a un precio demasiado alto. ¿Es posible construir un futuro que combine lo mejor de este espíritu con nuevas ideas que respondan a los desafíos de nuestro tiempo? En las próximas secciones, exploraremos estas posibilidades y reflexionaremos sobre el camino a seguir. Max Weber, con su análisis incisivo del capitalismo, no solo nos ofreció una mirada al pasado,
sino también una herramienta para entender y cuestionar el presente. Sus ideas, aunque surgieron en un contexto histórico específico, siguen siendo increíblemente relevantes en el siglo XXI, especialmente cuando reflexionamos sobre cómo vivimos nuestras vidas y cómo organizamos nuestras sociedades. Una de las grandes lecciones que podemos extraer de Weber es la importancia de ser conscientes de los valores que guían nuestras acciones. En una época en la que la productividad y el éxito económico se han convertido en estándares casi absolutos de valor personal, su obra nos invita a cuestionar si estamos sacrificando otros aspectos fundamentales de nuestra humanidad en nombre de estos objetivos. ¿Qué lugar ocupan la felicidad, la solidaridad o la sostenibilidad en un mundo obsesionado con el rendimiento y los resultados? Tomemos, por ejemplo, nuestra relación con el trabajo. Para Weber, el trabajo duro era una virtud no por su capacidad de generar riqueza, sino por su conexión con un propósito trascendental. Hoy, esa dimensión trascendental parece haberse perdido. Trabajamos más que nunca, pero a menudo carecemos de un sentido claro de por qué lo hacemos, más allá de pagar las facturas o cumplir con expectativas sociales. Esta desconexión puede llevar a una vida que, aunque llena de actividad, carece de significado profundo. Esto no significa que debamos rechazar por completo la ética del trabajo duro o la búsqueda de éxito. Al contrario, Weber nos enseña que estos valores pueden ser herramientas poderosas cuando están alineados con un propósito mayor. La pregunta, entonces, es cómo encontrar ese propósito en un mundo que a menudo prioriza lo material sobre lo espiritual o lo comunitario. Reflexionar sobre nuestras metas y prioridades, y sobre si nuestras elecciones diarias están realmente en sintonía con lo que valoramos, es un primer paso hacia una vida más equilibrada y plena. Otra lección clave de Weber es la necesidad de considerar el impacto de nuestras acciones no solo en nosotros mismos, sino también en nuestra comunidad y en el planeta. La racionalización y la eficiencia, aunque útiles, pueden tener consecuencias no deseadas si se aplican sin un marco ético. Pensemos en el impacto ambiental del consumismo desenfrenado o en las desigualdades sociales que surgen de un sistema que valora más la acumulación de riqueza que el bienestar colectivo. Weber nos recuerda que el capitalismo, en su origen, estaba vinculado a un conjunto de valores éticos que buscaban equilibrar la ambición personal con la responsabilidad hacia los demás. Recuperar ese equilibrio es un desafío crucial para nuestro tiempo. En el ámbito personal, Weber también nos invita a reflexionar sobre cómo utilizamos nuestro tiempo. Vivimos en una era en la que cada minuto parece tener un precio, pero ¿qué tan a menudo dedicamos ese tiempo a lo que realmente importa? ¿Estamos invirtiendo en relaciones significativas, en nuestro bienestar emocional y en nuestra conexión con el mundo natural? La racionalización del tiempo, aunque poderosa, no debe convertirse en una cárcel que nos impida disfrutar de la vida en su totalidad. En última instancia, Weber nos enseña que el capitalismo, como cualquier sistema humano, es un reflejo de los valores que elegimos priorizar. Si seguimos adelante sin cuestionar esos valores, corremos el riesgo de perpetuar un sistema que, aunque eficiente, puede ser profundamente alienante. Pero si tomamos el tiempo para reflexionar, para repensar nuestras metas y para reintegrar principios como la solidaridad, la justicia y la sostenibilidad, podemos construir una versión del capitalismo que esté más alineada con nuestras aspiraciones más elevadas. En nuestras vidas cotidianas, esto podría significar algo tan simple como reevaluar lo que consideramos éxito. ¿Es el tamaño de nuestra cuenta bancaria? ¿El número de bienes que poseemos? ¿O es la calidad de nuestras relaciones, nuestra contribución al bienestar de otros y nuestra capacidad para vivir en armonía con el mundo que nos rodea? Weber no ofrece respuestas fáciles a estas preguntas, pero nos da un marco para explorarlas, recordándonos que, al final, el verdadero espíritu del capitalismo es el que elegimos construir. A lo largo de este recorrido hemos desentrañado cómo el espíritu del capitalismo, según Max Weber, no es simplemente una estructura económica, sino un reflejo de nuestras aspiraciones, valores y contradicciones más profundas. Desde sus raíces en la ética protestante hasta su transformación en un sistema global, este espíritu ha moldeado no solo nuestra forma de trabajar y consumir, sino también cómo entendemos el éxito,
la moralidad y el propósito de nuestras vidas. El Curiosity Gap que planteamos al inicio, si el capitalismo moderno sigue siendo un reflejo de una ética religiosa o si ha evolucionado hacia algo completamente distinto, nos lleva a una conclusión fascinante. Aunque las raíces éticas del capitalismo han cambiado con el tiempo, siguen vivas en formas que a menudo no percibimos conscientemente. La obsesión contemporánea con la productividad, el éxito individual y la eficiencia no surgió de la nada. Es el eco de una ética que, aunque desencantada, sigue marcando nuestro rumbo. Pero este espíritu no está escrito en piedra. Weber nos invita a ver el capitalismo no como un destino inevitable, sino como un sistema moldeado por nuestras elecciones colectivas e individuales. Si el espíritu del capitalismo ha perdido su conexión con valores trascendentales, quizás sea momento de preguntarnos qué tipo de espíritu queremos cultivar para el futuro. Podemos imaginar un sistema que valore tanto la humanidad como la eficiencia, que combine el progreso con la sostenibilidad y que reencante el mundo en lugar de despojarlo de significado. La verdadera fuerza de las ideas de Weber radica en su capacidad para iluminarnos, para mostrarnos que detrás de cada sistema, de cada hábito, de cada decisión, hay una historia, una filosofía, una elección. Nos corresponde a nosotros decidir si perpetuamos las lógicas que nos heredaron o si tenemos el coraje de reimaginar un mundo donde los valores éticos y el bienestar colectivo sean el centro, no la excepción. En Filosofía Desatada, creemos que preguntas como estas son esenciales. Reflexionar sobre nuestro lugar en un sistema que ha moldeado tanto nuestras vidas como nuestra historia nos da la oportunidad de elegir un camino más consciente, más humano. Si este vídeo ha despertado en ti una chispa de curiosidad, si te ha invitado a cuestionar y a reflexionar, considera suscribirte al canal. Aquí exploramos las grandes ideas que nos han traído hasta aquí. Juntos, buscamos nuevas formas de entender y transformar el mundo. Gracias por acompañarnos en este viaje filosófico. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos desatando las ideas que dan forma a nuestras vidas. Hasta entonces, sigamos pensando, cuestionando y construyendo un futuro más significativo.